Listo. Entonces, el tema que estábamos estudiando le habíamos denominado la cultura cristiana. Y, y en la primera parte hablábamos de muchas cosas, muchas definiciones en las cuales podíamos entender que esta cultura cristiana es un fenómeno, es un hecho que ha trastornado a muchas personas y que sin querer muchos la practicamos, hacemos parte de ella y de la cual, pues, de cierta manera Dios nos se agrada, porque no basta con decir yo creo en Cristo, sino que debemos obedecer a lo que su santa palabra nos dice. Y es por eso que motivó este estudio para poder determinar o entender mucho mejor cómo no ser parte de esa cultura cristiana o no ser víctima de ese fenómeno, porque lastimosamente es un fenómeno que va arrastrando a mucha gente y muchos empiezan a padecer de ella o a vivir en torno a ella, y que lo que Dios quiere no es que hagamos parte de una cultura cristiana, sino que vivamos la vida como Cristo la vivió y como su santa palabra nos enseña y nos quiere exhortar para que lo hagamos. Entonces, recordando que no todos, nuevamente, no todos los que creen en Jesús como el Cristo, como el Mesías, hacen parte de la cultura cristiana, como tampoco no todos somos iguales. Eso es importante tenerlo claro. Y con esa imagen quiero iniciar, porque si vemos en la gran mayoría de esas doctrinas que algunos conocemos, esas denominaciones, vemos que la base, de cierta manera, es Cristo Jesús, el Salvador. Y en eso podemos coincidir y estamos totalmente de acuerdo que es nuestro Salvador y que es el eje central de nuestra fe. Pero aquí es donde se empiezan a desligar cuando empezamos a definir en realidad sobre un asunto que se vuelve un fenómeno y cuando en realidad queremos practicar una sana doctrina. Entonces, en la clase o en el estudio anterior, podíamos ver la definición de lo que es cultura cristiana y decíamos que en resumen es todo un conjunto de costumbres, de leyes, de instrucciones, de sistemas literarios y artísticos propios de una sociedad en torno a la creencia en Jesucristo. Entonces, cuando vemos un grupo de personas que tienen las mismas costumbres, las mismas leyes, las mismas instrucciones, las mismas prácticas artísticas, formas de cantar, de adorar, todo eso, y que lo hagan pensando y creyendo que es a través de Cristo, pues hacen parte de una cultura. Y podríamos nosotros decir, entonces, en la iglesia de Cristo también hacemos parte de la cultura cristiana. Pero si recuerdan el estudio, empezamos a definir muchas cosas, entre ellas un símil de la parábola del trigo y la cizaña, donde en resumen veíamos que al final de los tiempos, la parábola nos dice que se va a separar el trigo de la cizaña, que a pesar de que son muy parecidos físicamente y de que estén bajo una misma instrucción, pues va a llegar el tiempo donde se van a decantar y se va a definir quiénes van a dar, quiénes dieron fruto y por ende van a ser recogidos en el granero y quienes no dieron fruto y deben ser desechados. Entonces, este símil decíamos que va más enfocado cuando ya estamos dentro de la congregación, pero que también de alguna manera podemos hacer una aplicación en el sentido de que el Señor va a hacer la separación y la determinación entre quienes practicaron una cultura cristiana no aprobada por Dios y quienes en realidad obedecieron a la doctrina de Jesucristo. También miramos características donde las características típicas de una cultura cristiana entonces están basadas en unas costumbres y leíamos textos bíblicos donde en el tiempo de Jesucristo también podíamos observar
religiosos o personas de fe que practicaban costumbres más que obediencia a Dios. Entonces estaban los fariseos que ayunaban muchas veces o que se lavaban las manos cantidad de veces antes de comer, más por costumbre que por obedecer a Dios o pensando que Dios había determinado eso como una ley. Y adicional también veíamos que había muchas instrucciones o leyes basadas en pensamientos de hombres, donde me parece que es mejor así, o yo creo, yo pienso, pero no basado en lo que es la palabra de Dios. Y un ejemplo que estudiamos fue el bautismo y cómo muchos practican hoy el bautismo y lo tienen como una instrucción dentro del canon de su doctrina, pero no lo hacen acorde o conforme a la palabra de Dios, sino que unos piensan que no es un acto prioritario para empezar a aspirar a la salvación. Otros dicen que solo basta con rociarse agua. Otros dicen que tiene que ser alguien específico el que debe hacer el bautismo, etcétera, 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 de cosas que ellos han impuesto sus propias leyes e instrucciones, que no están conforme a la palabra de Dios. Y por último, también veíamos que una de las características era que en esos grupos o en esa cultura cristiana se ve mucho los sistemas literarios y artísticos. Por ejemplo, la forma de adorar, donde muchos prefieren hacerlo con instrumentos musicales, con piano, con guitarra, otros con batería, otros con un coro específico de solo mujeres o de solo varones, y empiezan a poner prácticas de las cuales Dios no había legislado y Dios no había ordenado en ningún momento, no ha ordenado en ningún momento. Y ahí es donde se empieza a diferenciar quienes de verdad practican una cultura y quienes en realidad quieren obedecer a Dios. Ahí es donde empezamos a determinar las diferencias, porque hay que tener muy claro que por más que se parezca y que tenga cara de piedad, lo que muchos practican no está conforme a la palabra de Dios, por ende, le va a suceder lo que le pasó a la cizaña en la parábola del trigo y la cizaña. Y en muchos otros textos bíblicos que podemos darnos cuenta lo que va a suceder el día del juicio, donde por muchas cosas parecidas que hagamos creyendo tener fe y no son válidas para Dios, pues nos van a llevar al fracaso, a la condenación eterna. Entonces, en esta ocasión, ya sabiendo qué es la definición de cultura, ya entendiendo un poco que no todos somos iguales y que aunque creamos en Cristo muchos, no todos le obedecemos, no todos practicamos el verdadero evangelio y lo que Él quiere con nosotros, pues hay que entender o es necesario conocer las advertencias o consejos que en este caso nos lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia no solo para darnos una historia o dejarnos ejemplos, sino también para dejarnos instrucciones, darnos consejos, hacernos advertencias, evitando que caigamos en errores muy comunes como el de creer que todos somos hijos de Dios y que todos vamos a ser salvos. Que es triste pensarlo y decirlo porque creo que muchos de nosotros conocemos personas muy nobles, muy respetuosas y que dentro de sus denominaciones, dentro de sus congregaciones, tienen muy buenas prácticas, pero lastimosamente no están obedeciendo la verdadera palabra de Dios. Entonces, esas advertencias no solo son para nosotros hoy como cristianos, sino para todo aquel que en realidad necesite corregir su camino. Y aún nosotros, estando
dentro de la iglesia debemos tener mucho cuidado con estos consejos, estas advertencias, para así mismo nuestra vida espiritual pueda ser transformada día a día. Entonces, quiero iniciar esta segunda parte ya en materia con este texto de Tito, capítulo 1, verso 5, donde el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribirle a su discípulo Tito y iniciando le dice por qué lo deja en cierto lugar o por qué le había enseñado, dado instrucciones y luego lo deja en cierto lugar. Y le dice, capítulo 5, verso 5, perdón. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y más adelante le continúa diciendo, ahí es donde viene una advertencia, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Un fenómeno en ese momento era los judíos que no querían convertirse al cristianismo, no querían seguir las enseñanzas de Cristo y que empezaban como a camuflarse entre los cristianos, los primeros cristianos, y confundían a muchos. Y entonces dice Pablo, inspirado, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Una dura, fuerte advertencia, pero necesaria. Y es que esta advertencia, el Espíritu Santo no solo se la dejó a los primeros cristianos, a los apóstoles y a sus discípulos, sino que hoy esta instrucción, esta advertencia aplica para nosotros. Debemos tener cuidado, porque algunos, incluso por ganancias deshonestas, enseñan lo que no conviene. Entonces hay que empezar a tener mucho cuidado en la forma o en las palabras o en lo que nosotros empezamos a recibir creyendo que viene de parte de Dios. Me refiero pues hablando de un mensaje espiritual, un mensaje que nos lleve a tener una mejor comunión con Dios. A veces en medio de eso puede haber engaño. Entonces, vamos a empezar a ver una serie de consejos. Los he denominado consejos, son advertencias, son instrucciones que de pronto ustedes le pueden dar una connotación un poco mejor, pero para mí, en este caso, son unos consejos prácticos del Espíritu Santo, de Dios para nosotros. Entonces, el consejo uno lo podemos leer en Tito, capítulo 2 verso 1. ¿Alguien me puede colaborar con la lectura? Es muy corto. ¿Alguien que pueda activar y leer? Yo, hermano, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Puntual, preciso, como dicen al grano. Es hablar solo lo que Dios ha ordenado. Eso es el consejo que en ese momento Pablo le mandó a Tito. Tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. O sea, habla solo lo que Dios ha ordenado. A veces nosotros queremos extendernos o irnos más allá cuando vamos a dar un consejo y sí, tomamos la palabra como base, pero luego nos extendemos a hablar de nuestra vida, a dar nuestros testimonios, de nuestros problemas, de cómo los superamos, cuando el Señor es claro. Debemos hablar, cuando estamos en un tema espiritual, debemos hablar solo lo que Dios ha ordenado, conforme a la sana doctrina. Y aquí cuando empecemos nosotros, es un consejo práctico, pero que a mí me ha servido y espero les pueda servir. Cuando empezamos a estudiar la Biblia es bueno hacerse a veces varias preguntas, pero dos que me parecen fundamentales es el por qué y el para qué. Siempre que estoy estudiando un texto bíblico me gusta examinar eso o hacerme esos interrogantes. Bueno, ¿por qué el hecho de que se hablara de este tema?
en este pasaje, o por qué esta historia, o por qué Jesús, por ejemplo, les contaba ciertas parábolas. Ese por qué es importante. Y en este consejo número uno, es bueno saber el por qué debemos hablar solo lo que Dios ha ordenado. Entonces, si nos hacemos la pregunta, el mismo contexto del libro nos la responde. En Tito, capítulo 1 verso 10 dice, porque hay aún muchos contumaces, ya lo hemos leído, lo repito, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces, en ese momento eran los de la circuncisión, pero hoy sabemos que son cantidad de religiones o de doctrinas o de denominaciones que empiezan a hablar, a engañar, a decir cosas no conforme a lo que Dios ha mandado. Entonces, ese es como el por qué. ¿Por qué debemos hablar solo que Dios? Para no llegar a caer en ese mismo punto que ellos. Ahora, el para qué, o sea, el objetivo de hablar solo lo que Dios manda, es el objetivo final que el Espíritu Santo quiere que tengamos claro. Y dice en Tito capítulo 1 verso 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Deberíamos de, ojalá en nuestras Biblias resaltar eso, porque en algunas ocasiones, y yo sé que de pronto a muchos de ustedes les ha sucedido, cuando queremos hablar con personas de otras denominaciones, no entendemos el objetivo de nosotros, el por qué vamos a hablarle a alguien que se supone ya tiene un conocimiento de Dios. Y es que el objetivo es para que ellos también, como nosotros aspiramos, ellos puedan aspirar a ser sanos en la fe. Es para que ellos tengan ese mismo deseo, ese mismo sentir, de que listo, ambos queremos o estamos estudiando la palabra de Dios, queremos conocer de Dios, pero debemos ser sanos en la fe, porque que recuerden el por qué, porque aquí hay muchos que engañan, hay muchos que enferman, que trastornan a las personas con una apariencia de piedad. Entonces, para que vamos tomando apunte de manos. Consejo número 2. Alguien que me colabore con el texto Primera de Timoteo, capítulo 4 verso 13. Dice la ¿Quién lo palabra de quiere? Dios. Ah, bueno. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, consejo número 2, basado en Primera de Timoteo, capítulo 4 verso 13, estudiar y practicar, porque dice que se ocupe, el consejo que le manda ahora, no a Tito, sino a Timoteo, Pablo inspirado es, ocúpate en la lectura y en la exhortación, la enseñanza, o sea, no solo aprenda, no solo estudie, sino que también enseñe a otros, ponga en práctica lo aprendido. Comparta ese conocimiento que Dios a través de su palabra le ha regalado. Entonces, el porqué de, de estudiar, de practicar la palabra y de enseñarla, dice en Primera de Timoteo, en el mismo contexto, capítulo 4 verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. En el contexto inmediato, estaba hablando de todas las cosas que un joven en su etapa de juventud puede experimentar, pero a veces se tiende a pensar, no, pero es que esto no es necesario, o esto para qué, o como les hablaba anteriormente, cuando estamos frente a alguien que no conoce o que ya practica, perdón, alguna doctrina, decimos, no, pues yo para qué le voy a explicar a él eso si él ya lo debe saber. Y entonces nos quedamos con el conocimiento solamente. Y por eso Pablo exhortaba a Timoteo de que nada es de desecharse, y menos hablando de la palabra de Dios. Entonces debemos tener esa convicción, o ese entusiasmo para no solo estudiar y adquirir conocimiento, sino también para ponerlo en práctica y poderlo enseñar. Y no desechar ningún tema. Hablando de la Biblia, todos los temas son importantes, son necesarios para el ser humano.
Y entonces, el para qué, o sea, el objetivo de nosotros hacer todo esto, dice en Primera de Timoteos capítulo 4 verso 15, hablando de que ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles cosas? En la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Y dice, permanece en ellas, y ahí es donde el para qué. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Debe ser evidente cuando estamos creciendo espiritualmente. Lastimosamente sabemos que hay personas que llevan años en la iglesia, pero no se ve el provecho de ese tiempo o de esos estudios que llevan, porque no se hace manifiesto a todos, porque tal vez él conozca cantidad de textos bíblicos, pero no los pone en práctica y peor aún, no los enseña. Entonces, el objetivo de estudiar la palabra de Dios no solo, porque sí es importante, no solo es para mi propia edificación, sino también para poder enseñar y exhortar, ojo, exhortar, corregir con amor a otros. Entonces, vamos avanzando en este estudio para no caer en la cultura cristiana, porque en la famosa cultura cristiana, a veces estas prácticas no son importantes, estos consejos no son importantes, porque solo tenemos, para eso está el pastor, para eso está el predicador. Nosotros, ¿para qué nos ponemos a estudiar? Yo solo recibo la información que él me dé y ya. Pero aquí el Espíritu Santo nos está dando un consejo claro de para qué debe ser el estudio, la enseñanza y la exhortación de la palabra de Dios. Avancemos entonces. El consejo número 3, alguien que me pueda colaborar con Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Muchas gracias, hermano. Predicar la palabra de verdad. Predicar la palabra de verdad es un gran consejo que el Espíritu Santo nos hace. Y es porque nosotros, ya habiendo pasado o habiendo superado los dos primeros consejos, pues debemos ya aquí empezar la acción y es predicar la palabra de verdad. Y por eso es interesante cómo Pablo le empieza a decir, porque recordemos que Timoteo era un joven, o sea, no muy joven, según tengo entendido, tendría por ahí unos 20 y algo de años ya, cuando empieza pues como tal su ministerio, casi 30. O sea, no era tan joven, pero para ese tiempo se entiende que sí. Y aún así le empieza a instruir, le empieza a enseñar, le empieza a dar como esas pautas o esos truquitos para que él mejore. Y entre esas le dice que predique la palabra y que inste, o sea, que se enfoque en hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Porque a veces pensamos que no es el tiempo. Voy a esperar y con la excusa de tomar esas frases de la famosa cultura cristiana, de el tiempo de Dios es perfecto, entonces yo para qué voy a ahorita hacer eso, no voy a forzar los planes de Dios. Pero si vamos a hablar de predicar la palabra, ese es el plan de Dios y usted no lo está forzando, usted está obedeciendo. Entonces, lastimosamente muchos caen en esa falacia de el tiempo de Dios es perfecto, yo no le voy a predicar a mi tío, a mi prima, a mi hermano, a mi amigo, porque él en su tiempo va a entender y va a escuchar. Hombre, si nadie habla, si nadie habla de la palabra de Dios, entonces ¿quién va a oír? Porque sabemos que la fe viene por el oír.
Entonces, ¿cómo esas personas van a empezar a tener fe si ni siquiera han escuchado hablar de Cristo? Entonces es importante la predicación. Y dice a tiempo y fuera de tiempo. Obvio, hay que ser cuidadosos, por eso la exhortación es clara, que debe ser con mucha paciencia, que debe ser con todo el cuidado necesario para no llegar a generar una confrontación, porque al final nosotros lo que debemos cumplir es en la predicación, ya el crecimiento o la dedicación que esa persona ponga no va a depender exclusivamente de nosotros. Entonces, no podemos ir más allá. Y entonces, si nos preguntamos el por qué debo predicar, pues en segunda de Timoteo nos dice el por qué. Recordemos que el por qué es qué motiva a hacer algo. Entonces, lo que motiva es porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ya está. Hoy por hoy, por eso existen cantidad de denominaciones y cada día salen nuevas. Hay algo impresionante. Cualquiera podría pensar que ya nadie iba a hablar de Dios. Cuando inicié este estudio, iniciaba también hablando de eso, que pareciera, contrario a los que muchos creen, que en los últimos tiempos ya nadie iba a hablar de Dios. Ahora se habla en cantidad, pero como lo dice este texto, conforme a sus propias concupiscencias y se vuelven a fábulas. O sea, hablan lo que tienen en su cabeza, crean a un Dios a su manera y a veces hasta se inventan historias de que Dios me habló, de que es que yo fui inspirado, que Dios me reveló tal cosa, me lo soñé. Y desde ahí crean una doctrina nueva de fe, de una falsa fe. Entonces, por eso es importante predicar la palabra de verdad, la correcta. ¿Y el para qué? En Tito, capítulo 3 verso 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, si nosotros cumplimos con lo que nuestro Padre nos ha enviado, nos ha encomendado, pues en realidad podemos ser llamados hijos y en realidad vamos a tener la forma de heredar ese reino, esas riquezas que Él ofrece para los que en realidad obedecen. Entonces, ese para qué, por eso el que en realidad quiere ser un heredero de Cristo y un heredero de Dios, debe predicar la palabra. No es opcional, es obligatorio. Por eso hay que tener cuidado, hermano, porque sé que muchos llevamos tiempo en la iglesia y no predicamos. No nos atrevemos a predicar porque no creemos que no estamos preparados o porque no es el momento, pero nos olvidamos de el premio o del objetivo de la predicación. Y es que podamos ser de verdad herederos de ese reino celestial. Entonces, haga de cuenta que es un requisito fundamental, la predicación. Ah, que es que yo le predico a todo mundo y la gente no me escucha y hasta me creen loco. Usted cumplió, usted ya predicó. Ese es el objetivo. Dios no le está pidiendo que vaya más allá. Vamos con el consejo número 4. Proverbios, capítulo 3, verso 11 y 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, y te fastigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, consejo número 4, aceptar la disciplina de Dios.
como cristianos, como personas que de verdad queremos ser discípulos de Cristo, debemos aceptar la disciplina de Dios. Porque es que el proverbio es claro, porque no debemos menospreciar esa disciplina, no debemos menospreciar esa corrección que Dios a veces nos quiere hacer. Podríamos pensar, no, pero es que esto que tengo que hacer es muy difícil y yo soy ser humano y no, como ser humano todos fallamos. Pero es que eso es lo que Dios quiere que nosotros enfrentemos, que corrijamos lo deficiente, porque en realidad esa corrección que en ese momento estamos recibiendo, si viene de acuerdo a la palabra de Dios, es que la está haciendo nuestro Padre y es porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Por eso, si nos preguntamos, ¿por qué tengo que aceptar la disciplina de Dios? Hebreos capítulo 12 verso 8 responde de alguna manera a esto. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Puede ser una palabra muy fuerte, muy ofensiva, pero quien no se deja disciplinar pierde los derechos como hijo, en este caso como hijo de Dios, y se convierte en un bastardo, en una persona inútil que desecha lo provechoso. Haga de cuenta una persona, por decirlo así, tonta, porque está desaprovechando la oportunidad que su padre le está dando para que haga las cosas mejor. Entonces, ese es el por qué. Y el para qué, o sea, el objetivo de poder aceptar la disciplina de Dios, en Tito capítulo 3 verso 7 lo dice, es Hebreos 12. Ahí para que corrijan, hermanos, leo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y a aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, aquellos quienes nuestros padres, ¿no? Como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, nos es provechoso, no que no es provechoso, sino que eso nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese es el para qué de aceptar la disciplina. Participar de la santidad de Dios y llegar a Perdón, dar... hermano, Sí, perdón, hermana. perdón. Hebreos 12, ¿qué? 12:10. 12:10, Ah, 10 y 11. Yo lo leí desde el 9. O sea, yo continué el texto de Hebreos 12, leí el 9, luego el 10 y el el 11. 9 al 11. Correcto, sí, ahí la Del corrección. 9 al 11, no, el 16 no. No, 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 el 16 no. 9 al 11. Ok, hermano, gracias. Listo. Ahí en esos y aquí en la presentación, el texto sí es el que quería, pero la cita está mal, porque es para que nosotros, la exhortación o la disciplina de Dios es para que nosotros participemos de su santidad, o sea, para que nosotros lleguemos a ser santos como Él es santo. En conclusión es eso, y es para que demos frutos de verdad, frutos de justicia, o sea, que nosotros al actuar, como ya hemos sido disciplinados, como ya hemos sido moldeados conforme a la voluntad de Dios, pues vamos a dar unos frutos como Dios espera, frutos justos. Entonces, ese es lo importante de nosotros atender a este consejo. Vamos con el consejo número 5, el último consejo. Existen muchos más, hermanos, pero quise resumirlo en estos 5 que me parecen fundamentales. Colosenses capítulo 3
verso 23. ¿Alguien me puede colaborar con la lectura? Colosenses, capítulo 3, verso 23. Dice la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. A eso digo amén. Si nosotros queremos apartarnos de la mal llamada o de la denominada cultura cristiana para ir al reino de Cristo, debemos hacer las cosas con conciencia. Por eso dice el texto de Colosenses que lo hagamos de corazón. Ese de corazón no es de la emoción. Entonces decía que ese hacerlo de corazón, dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Sí? Como para el Señor, ¿cierto? Es que nosotros debemos pensar primeramente en agradarlo a Él. Lastimosamente, mm, en muchas denominaciones o en muchas iglesias, porque incluso iglesias de Cristo, a veces hacemos las cosas para agradar a los hombres. Que es que no nos podemos reunir en la casa de tal hermano porque otro hermano se puede enojar, se puede ofender o se va a sentir menospreciado. Si esa reunión es necesaria para que seamos edificados, porque Dios se agrada de eso, hay que hacerlo. Así el hermano tendrá que corregir ese problema que tiene de resentirse o de enojarse por cualquier cosa. Si tal vez a un hermano no le gusta cómo se practica la cena, no debemos cambiarla porque el hermano dice, porque es que eso fue una instrucción de Dios. Y cuando practicamos la cena es para agradar a Dios, es para conmemorar el sacrificio de Jesucristo. Entonces, cuando tenemos y hacemos las cosas con la conciencia de que primeramente queremos agradarlo a Él, empezamos a separarnos del montón de la cultura cristiana, de esas prácticas inadecuadas y empezamos en realidad a hacer lo que Dios manda. Entonces, el por qué, en el mismo contexto del pasaje que acabamos de leer, nos dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es decir, si yo no pienso en agradar a Dios, si no soy correcto, pues estoy haciendo lo incorrecto, estoy siendo injusto para con Dios y eso es lo que me va a llevar a ser separado de Dios. Entonces a veces pensamos como, no, pero es que yo, para no hacer sentir mal a otro, y ahí ya nos volvemos injustos, porque la justicia viene de Dios. Y justo es me gusta una forma que un hermano lo simboliza y es que, que encaje perfectamente. Justo en cierto modo significa como eso, como encajar perfectamente. Y si nosotros tenemos unos nuditos por ahí, tenemos algunas arrugas, no vamos a encajar en el molde perfecto que Dios ha diseñado. Entonces eso es lo que deberíamos de empezar a quitarnos. De volvernos injustos y tener muchos prejuicios o muchos pensamientos y queriendo primero agradar a las personas antes que a Dios. Y entonces es ahí donde tenemos que entender el para qué, porque dice en el mismo Colosenses capítulo 3 verso 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ese es el fin, ese es el objetivo que podamos recibir esa recompensa. Si usted está agradando a los hombres, pues va a recibir recompensa de los hombres. Es justo, sería lo justo y lo lógico. Si usted de verdad agrada a Dios, va a recibir la recompensa de Dios. Por mucho que otros crean o piensen lo contrario, si usted está haciendo las cosas para agradar primeramente a Dios, con una conciencia dispuesta, con un corazón dispuesto, pues va a recibir esa recompensa.
Eso es clarísimo. A veces nos enredamos y nos confundimos. Si usted le sirve a Dios, es Él el que le va a dar su pago. No es ni su esposa, ni sus hijos, ni su esposo, ni sus amigos. Al que usted le sirve espiritualmente, a ese es el que le va a dar la paga. Y a nosotros, si de verdad nos consideramos cristianos, quien nos va a dar la paga es Jesucristo, pero si le servimos a Él. Entonces, hermanos, para concluir, como seguidores de Cristo, debemos estar muy atentos y ser diligentes frente a las perversiones que se puedan presentar en el mundo, haciéndonos creer que somos parte de una cultura, que somos parte de lo mismo, cuando no es así. Nosotros debemos de estar muy bien enfocados y seguir, ojalá al pie de la letra, el detalle, estos consejos del Espíritu Santo, que nos deja aquí para que nosotros meditemos en ellos, pongamos en práctica cada uno y como lo dice Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Con esto concluyo y a esto digo amén. Esa es la aspiración que todos deberíamos tener. Recibir esa corona incorruptible por haber servido de la manera correcta a Dios. Muchas gracias, hermanos, por el tiempo que me prestaron y que toda la gloria, la honra sea para Dios.